Antes de empezar a hablar de planetas, quiero empezar este capítulo de una manera que quizás no te esperas, porque la mayoría de los libros de astrología arrancan con definiciones. Yo no voy a hacer eso. Voy a empezar con una pregunta. ¿Cuántas veces en tu vida alguien te preguntó quién sos, y vos respondiste con lo que haces? Tu trabajo, tu rol, tu título. ¿O respondiste con lo que los demás esperan de vos? O, directamente, no supiste qué decir. Esa incomodidad que aparece cuando alguien te pregunta quién sos de verdad, esa pequeña pausa incómoda, ese es exactamente el territorio del Sol en astrología. El Sol no es un símbolo decorativo. No es tu signo del horóscopo, en el sentido superficial que la cultura pop le dio. El Sol es la función psíquica más central que tenés. Es el eje alrededor del cual todo lo demás en tu carta natal toma sentido. Y si no lo entendés, si no lo habitás, podés pasarte décadas construyendo una vida que técnicamente funciona pero que no se siente tuya. Eso es lo que vamos a explorar en este capítulo. No de manera teórica, sino desde adentro. Bloque 1. El Sol desde la astronomía, el ritmo real que organiza todo. Para entender el Sol en astrología, necesitas entender primero qué es el Sol en términos reales, porque la astrología no inventó el significado del Sol de la nada. Lo derivó de la observación. Durante siglos, antes de los telescopios, antes de la física moderna, los seres humanos miraban el cielo y veían que todo giraba alrededor de la luz solar. Los días, las estaciones, los ciclos de crecimiento y muerte, todo respondía a esa estrella central. El Sol tiene una órbita aparente desde la Tierra que dura exactamente un año. En ese año recorre los 12 signos del zodiaco, pasando aproximadamente un mes por cada uno. Eso es lo que determina tu signo solar, en qué parte de ese ciclo anual naciste. No es magia. Es geometría celeste. Pero lo que me interesa ir más profundo acá es esto: ese ciclo anual no es solo un dato astronómico. Es un mapa del tiempo psicológico interno. El año solar tiene momentos de expansión, momentos de contracción, momentos de inicio y momentos de cierre. Los solsticios y equinoccios no son solo fechas en el calendario. Son puntos de inflexión energética real, que los sistemas de medicina tradicional, los calendarios agrícolas y las tradiciones espirituales de prácticamente todas las culturas humanas reconocieron como momentos de cambio. La astrología lo que hace es traducir ese ritmo externo en un lenguaje interno. Y el Sol, siendo la estrella central, es la función interna más central, la identidad, la conciencia, el sentido de dirección. Así como la Tierra necesita al Sol para orientarse, organizarse, tener estaciones y ciclos, vos necesitas tu Sol para orientarte, para saber qué dirección tiene sentido, para saber quién sos en este momento de tu vida. El Sol también es, astronómicamente, la fuente de la luz que refleja la Luna. Ese detalle importa. La Luna no brilla sola. La Luna refleja al Sol. En astrología eso tiene una correspondencia directa: el mundo emocional, las reacciones, los hábitos inconscientes, todo lo que representa la Luna, necesita la luz del Sol para ser visto, integrado, entendido. Bloque 2. Dignidades esenciales, donde el Sol fluye, donde se distorsiona. En astrología tradicional existe un sistema llamado dignidades esenciales. No lo voy a explicar como si fuera un listado técnico. Lo voy a explicar como lo que realmente es: una descripción de los contextos en los que una energía funciona bien, y de los contextos donde esa misma energía enfrenta resistencia. El Sol tiene domicilio en Leo. Eso significa que cuando el Sol está en Leo, la energía solar tiene todas las condiciones para expresarse con claridad, con naturalidad, sin obstáculos de fondo. No significa que una persona con Sol en Leo sea automáticamente más especial que otras. Significa que la función solar, identidad, propósito, expresión del ser, tiene en Leo el entorno más afín a su naturaleza. El entorno que la activa sin fricción estructural. La exaltación del Sol está en Aries. Y esto tiene una lógica que, cuando la ves, no podés dejar de verla. Aries es el primer signo del zodiaco, el inicio absoluto del ciclo, el impulso de existir y afirmarse. El Sol exaltado en Aries es la identidad en su forma más pura, directa, sin mediaciones, sin estrategia, sin rodeos. Es el yo soy antes de cualquier condicionamiento. La energía solar se potencia en ese contexto porque Aries le da algo que el Sol necesita para brillar: la valentía de ser sin pedir permiso. El exilio del Sol está en Acuario.
Y acá quiero ser cuidadoso con las palabras porque exilio no significa fracaso. Significa que hay una tensión estructural entre la naturaleza del planeta y la naturaleza del signo. El Sol busca centricidad, individualidad, una identidad clara y definida. Acuario, en cambio, busca disolver el ego en el colectivo, priorizar el grupo, borrarse un poco para que el todo funcione mejor. No es que un Sol en Acuario sea débil. Es que esa persona tiene que trabajar más conscientemente para encontrar su identidad propia sin perderse en los ideales colectivos o en lo que el grupo necesita que sea. La caída del Sol está en Libra. Libra es el signo del equilibrio, del otro, de la relación. Y el Sol en Libra enfrenta un desafío específico, cuando la identidad se define en función del otro, cuando el «quién soy» depende de cómo me ven, de si caigo bien, de si logro equilibrio con los demás, la energía solar pierde su eje. La identidad se vuelve relacional en exceso y deja de tener un centro propio. Repito, esto no es una condena para nadie. Es información sobre el trabajo interno. Conocer la dignidad de tu Sol es saber cuánta energía tenés que poner de tu parte para que esa función trabaje a tu favor. Bloque 3. El Sol como arquetipo psicológico, Jung y la construcción del yo. Carl Jung habló del proceso de individuación como el camino de toda una vida hacia convertirse en lo que uno realmente es. No lo que la familia quiso que fueras, no lo que la sociedad premió, no lo que el miedo dictó. Lo que genuinamente sos. El Sol, en la astrología psicológica, es el símbolo central de ese proceso. Es la función psíquica que organiza la conciencia, que da dirección al desarrollo del yo, que señala quién se supone que sos en esta vida. Pero acá hay algo importante que muchos astrólogos no dicen con suficiente claridad: el Sol no es algo con lo que nacés completamente formado. El Sol es algo que se construye. La identidad solar no es una esencia fija que simplemente tenés que descubrir. Es un proyecto. Es algo que vas elaborando a lo largo de tu vida, especialmente en la segunda mitad de tu vida si usamos el lenguaje junguiano. En la primera parte de la vida, lo que predomina suele ser el ascendente, la luna, las influencias familiares. La persona se adapta, aprende a sobrevivir en su entorno, construye una máscara social que funcione. Eso es necesario. Pero llega un momento, y ese momento puede ser a los 30 años, puede ser a los 40, puede ser después de una crisis, donde esa adaptación ya no alcanza. Donde la persona siente que tiene que encontrar algo más propio, algo más verdadero. Ese es el llamado del Sol. Ese es el momento en que la función solar empieza a exigir su lugar. Jung hablaba del self, el sí mismo, como el centro total de la psique, consciente e inconsciente juntos. El Sol en astrología es la expresión más consciente de ese centro. Es la brújula interna que, cuando la escuchás, te orienta. Cuando la ignorás, produce esa sensación de vacío, de que estás viviendo una vida que no es tuya, de que algo importante falta aunque en apariencia todo esté bien. Bloque 4. Origen y desarrollo del Sol en la psique, infancia y figuras formativas. El Sol no surge de la nada. Se forma. Y se forma en relación con figuras concretas de la infancia, especialmente con la figura paterna, o más exactamente, con la figura que en tu historia personal ocupó el rol de modelo de identidad. El padre, en la astrología psicológica, es el primer espejo solar que tenés. No porque los padres sean perfectos espejos, sino porque son el primer modelo de, así es un ser que existe en el mundo con una identidad propia. Lo que el padre te transmitió sobre el derecho a existir, a ocupar espacio, a tener voluntad propia, a perseguir lo que querés, eso dejó una marca directa en cómo funciona tu Sol. Si creciste con un padre que te vio, que reconoció tu singularidad, que te alentó a ser vos mismo, tu Sol probablemente tenga una base más sólida. No perfecta, pero sólida. Si en cambio el padre fue ausente, crítico, dominante, o si simplemente no había un modelo claro de identidad en tu entorno, el Sol puede haberse desarrollado con inseguridad de base. Con la sensación de tener que ganarse el derecho a existir, de que ser uno mismo no es suficiente o no es seguro. Esto no es determinismo. No estoy diciendo que si tu padre fue difícil tu identidad está dañada para siempre. Estoy diciendo que hay una huella, y que esa huella se puede ver en la carta natal, en los aspectos que tiene el Sol, en los planetas que lo tensan o lo apoyan, y que reconocer esa huella es el primer paso para trabajarla. La infancia también forma el Sol a través de lo que fue premiado y lo que fue castigado. Si de niño tu naturaleza, tus intereses genuinos, tu manera de brillar, recibieron reconocimiento,
el sol aprendió que está bien existir así. Si lo que recibiste fue crítica, indiferencia o la exigencia de ser diferente a lo que eras, el sol aprendió a esconderse, a minimizarse, a brillar de manera indirecta o a no brillar del todo. Bloque 5. La sombra del sol, distorsión, inconsciente y patrones de autosabotaje. Cuando el sol no está integrado, tiene manifestaciones muy concretas. Y estas manifestaciones no siempre se parecen a lo que uno esperaría. Porque la sombra no es siempre oscura y obvia. A veces la sombra del sol brilla demasiado, en el sentido equivocado. La primera forma de distorsión solar es el ego inflado. La necesidad constante de reconocimiento, de ser visto, de estar en el centro, de que la propia narrativa sea la más importante en la habitación. Esto no es tener mucho sol. Esto es un sol herido que busca compensar inseguridades de base con validación externa. La persona que necesita que todos le digan que es brillante, que siempre tiene que tener razón, que no puede tolerar que alguien brille más que ella, esa persona tiene un sol que busca afuera lo que no encontró adentro. La segunda forma es la opuesta, la identidad borrada. La persona que nunca sabe qué quiere, que siempre pone las necesidades de otros por encima de las propias, que siente que sus deseos no son válidos, que vive para cumplir expectativas ajenas. Esto no es humildad. Esto es un sol que aprendió que expresarse es peligroso, que ocupar espacio genera consecuencias. Después están los patrones más sutiles, el miedo al éxito, que es en realidad miedo a ser visible. La tendencia a sabotear proyectos propios justo cuando están empezando a funcionar. La dificultad para comprometerse con una dirección de vida, saltando de cosa en cosa porque ninguna se siente suficientemente verdadera. La sensación crónica de no saber quién sos o de que lo que mostrás no es lo que realmente sos. Todos estos patrones tienen una raíz solar. Y todos tienen en común algo, una desconexión entre la persona y su propio centro. El sol desintegrado es un sistema sin eje. Y un sistema sin eje no tiene estabilidad. Por eso la integración solar no es un lujo espiritual. Es una necesidad psicológica real. Bloque 6. Mitología solar, el mito como mapa del comportamiento. Las culturas antiguas no narraban mitos por entretenimiento. Los mitos eran herramientas de comprensión. Eran la manera en que las sociedades precientíficas describían verdades psicológicas y cósmicas que no tenían otro lenguaje para expresar. El sol tiene un repertorio mitológico enorme y coherente. Apolo es quizás la imagen solar más completa en la mitología griega. Apolo es el dios de la luz, de la razón, del arte, de la profecía, de la medicina. Todo lo que el sol representa en astrología, claridad, orden, propósito, creatividad, conocimiento. Pero Apolo también tiene su sombra. Es un dios que cuando se siente rechazado puede ser implacable. Su luz puede cegar tanto como iluminar. Y su necesidad de perfección puede volverse tiranía. Ra en Egipto es otra imagen, el sol que viaja por el cielo durante el día y desciende al inframundo por la noche, enfrentando las fuerzas del caos antes de renacer al amanecer. Ese ciclo diario del sol no es solo astronomía. Es el mito de la conciencia, cada día, el yo consciente emerge, enfrenta al mundo, y luego tiene que descender al oscuro para renovarse. Ícaro es el mito solar de la advertencia. El joven que vuela demasiado cerca del sol y cae. Muchos lo leen como un mito sobre la soberbia, pero yo lo leo de otra manera, es el mito de la identidad sin fundamento. Ícaro no conocía sus límites reales. Su padre le dio alas pero no le dio raíces. El sol sin integración, sin conciencia de la sombra, sin contacto con la realidad, produce exactamente eso, una ascensión brillante seguida de una caída inevitable. Hércules, en cambio, es el mito solar de la integración. El héroe que realiza 12 trabajos, que enfrenta sus propios miedos y limitaciones una y otra vez, que no gana por ser invulnerable sino por persistir. Esa es la imagen del sol que se construye a través del tiempo y la experiencia. Bloque 7. Interpretación avanzada en carta natal, signo, casa, aspectos y regencias. Cuando interpretas el sol en una carta natal, no podés mirarlo solo. Nunca. El sol funciona en un sistema, y para entenderlo tenés que ver ese sistema completo. El signo donde está el sol responde a la pregunta, ¿cómo se expresa esta identidad? ¿Con qué estilo? ¿Con qué necesidades? ¿Con qué forma de procesar la existencia? Un sol en Escorpio no vive la identidad igual que un sol en Géminis.
El de Escorpio va a necesitar profundidad, transformación, intensidad. El de Géminis va a necesitar diversidad, conexión, movimiento mental. El signo es el color con que se pinta la identidad. La casa donde está el Sol responde a la pregunta, ¿en qué área de la vida se expresa más naturalmente esta identidad? Un Sol en casa 10 va a sentir que su identidad se juega en el mundo público, en la carrera, en el legado. Un Sol en casa 4 va a sentir que su identidad se construye desde lo privado, desde las raíces, desde el hogar. Un Sol en casa 7 va a necesitar el espejo del otro para verse a sí mismo. La casa es el escenario. Los aspectos son las relaciones que el Sol tiene con los otros planetas de la carta. Y acá es donde la interpretación se vuelve realmente profunda. Un Sol conjunto a Saturno, por ejemplo, habla de una identidad que se formó bajo la exigencia, bajo el peso de la responsabilidad, bajo la presión de un estándar difícil de alcanzar. Esa persona probablemente tenga una relación muy seria con el logro, con la autoridad, con el esfuerzo. Puede ser una fuente de disciplina extraordinaria, pero también puede ser un Sol que nunca se siente suficiente. Un Sol en cuadratura con Neptuno, en cambio, habla de una identidad difusa. Una persona que a veces no sabe bien quién es, que puede ser muy sensible a las expectativas ajenas, que tiene una dimensión imaginativa o espiritual muy fuerte pero que puede perderse en ella. El desafío es encontrar claridad de identidad sin perder la sensibilidad. Y las regencias, el Sol en Leo rige ese signo. Pero también rige cualquier planeta o casa que tenga a Leo en su cúspide. Eso crea conexiones sistémicas dentro de la carta que te dicen cómo el Sol se vincula con otras áreas de la vida. Si Leo está en la cúspide de la casa 2, por ejemplo, la identidad y el propósito del Sol están conectados con el mundo material, con los recursos, con el valor propio. La manera en que gestionas tu dinero refleja tu relación con tu identidad. Son el mismo tema. Bloque 8, tránsitos, progresiones y ciclos, el Sol en movimiento. El Sol en la carta natal es estático. Es la fotografía del momento del nacimiento. Pero el Sol sigue moviéndose después de que naciste, y esos movimientos activan, tensionan y transforman la energía solar a lo largo del tiempo. El retorno solar es el evento más conocido. Una vez por año, el Sol vuelve exactamente al grado y minuto donde estaba cuando naciste. Ese momento, que generalmente coincide con tu cumpleaños o está muy cerca, es el inicio de un nuevo ciclo solar personal. No es un cumpleaños en el sentido festivo. Es una reiniciación del ciclo de tu identidad. La carta del retorno solar, armada para ese momento exacto, te da información sobre los temas principales que van a resonar en el año siguiente. Los tránsitos de planetas lentos sobre el Sol son momentos de transformación profunda. Cuando Saturno pasa por el Sol natal, la identidad entra en un periodo de prueba. La vida exige que la persona se haga responsable de quién es, que asuma su madurez, que abandone versiones de sí misma que ya no son reales. Puede ser un periodo difícil. Pero es un periodo de construcción real. Cuando Plutón transita por el Sol natal, algo que puede durar años dependiendo del movimiento retrógrado, la transformación de la identidad es radical. La persona que entra a ese tránsito no es la misma que sale. El viejo yo tiene que morir para que un yo más verdadero pueda nacer. Suena poético, pero en la práctica puede ser devastador y liberador al mismo tiempo. Las progresiones secundarias son otro sistema. El Sol progresado se mueve aproximadamente 1 grado por año. Cuando cambia de signo, hay una transformación gradual pero profunda en la manera de construir identidad. Un Sol natal en Virgo que progresa a Libra, por ejemplo, señala un periodo en que la persona empieza a necesitar más relación, más equilibrio, más consideración del otro en su manera de ser. El ciclo del Sol progresado completo dura toda una vida y es uno de los mapas más claros del desarrollo del yo a lo largo del tiempo. Bloque 9, dimensión evolutiva y kármica, el aprendizaje del Sol en esta vida. Desde una perspectiva evolutiva, el Sol representa el punto central de aprendizaje en esta encarnación. Es el eje en torno al cual gira el crecimiento del alma en esta vida concreta. Si usamos el lenguaje de los nodos lunares en conjunto con el Sol, podemos ver una historia más amplia, de dónde viene el alma en términos de patrones habituales, y hacia dónde está siendo llamada. El Sol generalmente señala la dirección del crecimiento consciente. Es el hacia adelante de la carta. Lo que se repite cuando el Sol no está integrado son patrones muy específicos. La persona que no habita su propósito solar tiene ciclos recurrentes de disolución.
construye algo, lo abandona. Se compromete, se retira. Brilla un momento, luego desaparece. Esos ciclos son el alma intentando encontrar su eje, fracasando, volviendo a intentar. La karma impresionante del sol no es el castigo ni la deuda. Es la invitación. La invitación a construir una identidad real, a asumir la singularidad del propio ser, a no delegarle a nadie más la responsabilidad de decir quién sos. Esa es la lección solar en su forma más pura. Evolutivamente, el sol también se relaciona con la pregunta del legado. ¿Qué dejas cuando te vas? No en términos materiales necesariamente, sino en términos de presencia, de impacto, de la marca que dejó tu manera de ser en el mundo. El alma que trabaja su sol construye algo que permanece. El alma que evade su sol deja un vacío que ni ella misma puede explicar. Bloque 10. Manifestación en la vida real, decisiones, vínculos, trabajo y conducta cotidiana. Todo esto que estuvimos explorando tiene consecuencias muy concretas en la vida cotidiana. El sol no es un concepto abstracto. Se manifiesta en decisiones que tomás todos los días. En el trabajo, el sol señala qué tipo de actividad te hace sentir vivo. No necesariamente lo que ganás más dinero o lo que les parece bien a los demás. Lo que te hace sentir que estás usando algo propio, algo que viene de adentro. Cuando el trabajo está alineado con el sol, hay energía sostenida, hay sentido. Cuando está desalineado, hay agotamiento aunque las condiciones externas sean buenas. En los vínculos, el sol marca qué tan capaz sos de ser vos mismo dentro de una relación. Las personas con un sol inseguro tienden a perder su identidad en las relaciones, a fusionarse, a volverse espejo del otro. O, en el extremo opuesto, a relacionarse desde el ego, desde la necesidad de dominar o ser admirado. El sol integrado en los vínculos es alguien que puede estar completamente presente con el otro sin dejar de ser sí mismo. En las decisiones, el sol funciona como brújula. Cuando estás considerando un camino, una elección, una dirección, la pregunta solar es, ¿esto es coherente con quién yo realmente soy, o lo estoy eligiendo para cumplir con algo externo? Esa pregunta, cuando la haces con honestidad, corta el ruido. El sol sabe. El problema es que la mayoría de las personas no tiene el hábito de consultarlo. En la conducta cotidiana, el sol se ve en cuánto espacio te permitís ocupar. En si podés hablar de tus logros sin disculparte por ellos. En si podés decir que no cuando algo no está alineado con tu naturaleza. En si podés perseguir lo que te interesa genuinamente aunque no tenga validación social inmediata. El sol integrado no es arrogancia. Es dignidad. Es la capacidad de existir plenamente como lo que sos, sin inflación ni contracción, sin necesitar la aprobación constante del entorno pero tampoco sin ignorarlo. Cierre, lo que el sol realmente te está pidiendo. Llegamos al final de este capítulo y quiero dejarte con algo que llevo años observando en las cartas de las personas con quienes trabajo. El sol no pide perfección. No pide que seas una versión ideal de ti mismo. El sol pide autenticidad. Pide que lo que haces, lo que decís, lo que construís, tenga una relación real con lo que genuinamente sos. Que haya coherencia entre tu interior y tu exterior. No siempre, no con todo el mundo, pero en lo fundamental. Las personas que tienen esa coherencia, incluso cuando no tienen todo resuelto, incluso cuando atraviesan periodos difíciles, tienen algo que las personas sin ese eje no tienen, una sensación de centro. De que hay algo estable en el medio de todo lo que cambia. Eso es el sol funcionando. Y lo que más me interesa de la astrología como herramienta es esto, no te dice qué tenés que hacer. Te muestra quién ya sos, con suficiente claridad como para que puedas decidir con más conciencia. El sol en tu carta natal es un mapa de tu identidad más profunda. Usarlo bien significa volver a ese mapa cada vez que te perdés, cada vez que la vida te lleva lejos de tu eje, cada vez que necesitas recordarte quién sos antes de decidir quién querés ser. Eso es el sol. No un símbolo. No un signo del horóscopo. Una función viva dentro de vos. Y cuanto más la conozcas, más podés habitarla.